dijo que nadar era solo dar vueltas en una alberca? Súmate a la banda acuática donde disfrutamos, aprendemos, nos apoyamos, conversamos y además nadamos. Conduce Ana Paula Segovia, educadora acuática. Ven y únete a nuestra conversación. Programa apoyado por AIDEA. ¡Comenzamos! Así que bueno. Oye, hermano, antes de empezar la conversación, que ya tenemos foro lleno, quería contarles rapidísimo, que no sé si tuviste, pero tuve la fortuna de este fin de semana de participar en el evento de Brazadas por la Vida. Sí, ¿qué dice bien? La verdad, padrísimo de parte del team de Carlos Franco, y nada más me tocaba dar un agradecimiento a toda la banda acuática que nos estuvo apoyando, porque gracias al esfuerzo de muchas personas que nos están viendo, logramos el segundo lugar en recaudaciones. Uy. Logramos juntar 74,681 pesos, que es una buena lana. Y nada más voy a presumir, o sea, de ese dinero de la banda acuática que recaudamos en 2 semanas, fueron 12,260 pesos. Así que fue una gran participación de cada uno, tuvimos experiencias bien bonitas, gente que se puso a botear, de los seguidores, gente que decía, bueno, no tengo mucho, pero aquí va una apoyadita. Y un poco de eso se trata este proyecto, de hacer comunidad, no solo para aprender, sino también para ayudarnos entre todos, y en este caso tocaba hacer frente a la Fundación Aquí Nadie Se Rinde. Así que, chicos, muchísimas gracias por apoyarnos en esta locura. Y felicidades también a Carlos, a todo el equipo, a Jocelyn, a todos los que están trabajando en ese esfuerzo, porque es algo muy loable. Como dices, nos toca ayudar, y si no ayudamos, estamos solos. Claro. Pero bueno, ya después de este pequeño anuncio, ¿te parece bien, Armando, si damos inicio oficial a la conversación? Oficialmente. Oigan, chicos, pues muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este episodio más de Conversamos y además Nadamos. Y yo estoy muy contenta de recibir nuevamente a Armando Sánchez, que ya es de casa, ¿no? Es alguien que quiero mucho, que hemos tenido oportunidad de compartir muchos eventos, muchas capacitaciones por ahí, como le decían en varios comentarios. Y bueno. Y siempre, como saben, es un deleite platicar con él. Así que, Armando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a todos ustedes, gracias a ti por invitarme. Como es un placer, pues si vamos a hablar de lo que llamamos, siempre será un privilegio. Hombre, oigan, y bueno, déjame contar rapidísimo, si hay alguien que no conoce tanto de ti, dame oportunidad de contarles un poquito de tu trayectoria. Él tiene 43, Armando, 43 años. De edad. Bueno, es que empezó desde chiquitito. Desde pañales. 43 años de experiencia como entrenador. Estudió Ciencias Aplicadas a la Natación en Alemania. Fue entrenador superior por la Real Escuela de Técnicos de la Federación Española de Natación. Fue entrenador de la selección mexicana en varias ocasiones, entre las que destacan Juegos Centroamericanos de México en el 90, los Panamericanos de La Habana, Cuba en el 91, el Campeonato Mundial de Perth, Australia en enero del 91, Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Centroamericanos de Ponce, Puerto Rico en el 93, Campeonato Mundial de Natación, igual en Perth, Australia en el 98, Juegos Centroamericanos de Maracaibo en Venezuela en el 98, Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá en el 99. Fue vicepresidente de la Federación Mexicana de Natación, capacitador para la FINA, comentarista de natación para Televisa en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004 y 2008 y Londres 2012. Ay, ojalá que te hablen para el siguiente. Ojalá. Sigan opinando que eso. Vamos a escribir, empiecen a escribir porque ya se vienen prontito. Sí. Y ha obtenido 3 premios nacionales en investigación deportiva. Así que, bueno, como se podrán dar cuenta, bueno, y por ahí falta que también eres director de una escuela de natación, que también es importante que tienes esa óptica. Centro Acuático Alemán en San Juan del Río, Querétaro. Así es, que es muy bonita tu alberca. Sí, la verdad es que sí. Los invitamos cuando quieran conocer. Yo ahí te voy a caer prontito, ¿eh? Adelante.
Oye, pero ¿sabes qué, Armando? Algo que yo no te pregunté el programa pasado y con lo que me gustaría abrir es, ¿qué significa para ti el agua? Uy, yo creo que todas las personas tenemos una conexión especial con el agua. Eh, Hay un científico francés que se llama Paul Fernández, Ujú. ni Paul ni Fernández es francés, pero él es francés, este, que dice, todos tenemos una historia con el agua. Y yo lo creo cabalmente. Eh, Entiendo que mi historia con el agua me liga mucho a la historia de mi padre, porque él conoció a mi madre en una alberca y pues aquí están las consecuencias. Y entonces eso me da siempre como, yo creo que tenemos como una atracción especial hacia el agua. Es un medio fascinante, es un medio que es extraño por toda su respuesta ante los fenómenos físicos, químicos, y es un medio que transmite y comunica energía de manera muy poderosa. Ujú. Entonces, para mí el agua es un gran medio, no un fin, como mucha gente lo ve. Es un medio para acercar a las personas, para ayudarles en su proceso evolutivo, para mejorar su salud, para reencontrarse con otros seres humanos, un medio para educar, para inculcar hábitos, valores, para muchas cosas. En realidad el agua puede ser lo que una persona necesite y a veces la limitamos al aspecto deportivo, terapéutico o recreativo, pero en realidad el agua es un medio fascinante en la vida de cualquier persona, ¿no? Yo así la he ido descubriendo con el tiempo y cada vez me fascina más tener esa conexión con el agua. Claro, el agua nos conecta. Sí, totalmente. A mí, por ahí me decían mis alumnas, sobre todo más las mujeres, pero pasa en general, que las adultas me decían, oye, Ana, ¿por qué cuando entro al agua se me suelta la boca y te cuento todo? Claro, es terapéutica, es una catarsis. Sí. Yo les decía, porque el agua te hace Sí, conectar con sí, otros. Y también un poco ahí está la magia de la banda acuática, ¿no? Donde aunque no estemos dentro del agua, pero compartimos eso tan importante, ¿no? sí. Oye, y cuéntanos un poquito, sé que en el programa anterior, a quienes no lo han visto, váyanse a YouTube y chéquenlo porque está súper bueno. Nos contaste mucho sobre tu biografía, sobre tú como nadador, mucho como entrenador, ¿no? Pero por ahí hice una pregunta en Instagram de qué le quieren preguntar a Armando y por ahí me dijeron que querían platicar un poco, saber un poco de tus inicios, pero sobre todo como en este momento donde tú decides dedicarte conscientemente como al agua. ¿Qué sucede? ¿Cómo se da? Sí, bueno, pues un poco lo platicaba yo la vez pasada, pero para los que no estuvieron, yo llegué accidentalmente a la parte de entrenamiento, porque yo era nadador y un compañero de equipo me pidió que lo pudiera sustituir porque tenía una cita. Entonces yo le dije, pero pues si yo no sé dar clases, ¿cómo te voy a sustituir? Claro. Y en aquel entonces él muy seguro me dice, no te preocupes, a las 6 yo me tengo que ir, tú puedes llegar a las 5, ves cómo doy la clase y a las 6 ya tú la das. En el momento que me dijo que iba a haber capacitación, pues ya me sentí más seguro, ¿no? Ajá. Más empoderado. Llegué una hora antes, vi la clase, que estiraba los brazos de los niños, le bajaba la cabeza, y yo decía, no, pues todo eso a mí también me sale, ¿no? Entonces ya me iba sintiendo más seguro, hasta que llegó el momento que me tocaba a mí dar la clase, me fui a cambiar al vestidor y cuando salgo me encuentro al dueño de la escuela en la entrada, que en ese momento era el presidente de la asociación de la natación de DF, Ajá. y me dice, oiga, usted debe ser el profesor que viene a sustituir al profesor José Luis, ¿verdad? En ese momento dije, no, pues ya se me nota. Dicen que para ser mariachi ya nada más desde como agarras la guitarra se te nota que sí eres mariachi, ¿no? Dije, pues ya se me está notando lo que aprendí. Y pues me dio la noticia de que no había venido el entrenador y que necesitaba alguien que se quedara con los del equipo. Entonces me dijo, por favor, mejor. Pero yo decía, pero si yo, mi capacitación fue de matronatación y yo no me capacitaron para ser entrenador, ¿no? Claro. Y pues la verdad es que con la mayor ignorancia, sin idea de lo que estaba haciendo, pues hice lo que pude en ese momento, atender a los niños. Y al día siguiente me llama el dueño y me dice que, pues que los padres del equipo habían venido a hablar con él para pedirle que yo fuera el entrenador. Que porque sus hijos decían que yo era el mejor entrenador que habían tenido en la vida. Y yo decía, caray, si yo soy el mejor, ¿cómo está el peor? No, porque yo no tenía ni idea. Claro. Y en realidad empecé, pues,
circunstancialmente, pero después también, con el tiempo, los mismos chavos me hacían sentir que yo era un gran entrenador, ¿no? Ellos, los padres me decían, es que ellos lo admiran mucho, quieren ser como usted. Si supieran que yo era tan burro en la escuela que pues realmente no era un gran ejemplo para ellos, ¿no? Sin embargo, esa confianza que me daban ellos sí me movió mucho al punto de, dije, bueno, pues en realidad no soy un entrenador, ni sé gran cosa, pero voy a intentar aprender para no defraudar esa confianza. Claro. Y realmente en ese momento me cambió la vida porque me dio la oportunidad de transformar mi propio crecimiento personal. En realidad yo buscaba hacerlo para no defraudarlos y al final te das cuenta que cuando intentas ayudar a alguien terminas ayudándote tú, a ti mismo más que a nadie más, ¿no? Entonces, por eso yo digo que el agua me salvó la vida en muchos sentidos. Oye, y ahora ¿quién lo diría? No eras bueno para la escuela, pero ahora nos traes a todos así estudiando y preparándonos en todo momento. Y no, yo tuve que terminar secundaria preparatoria en educación abierta porque por exceso de asistencias, cumplimiento y buena conducta no me querían mucho en la escuela, pero al final en el Ceneval y educación abierta lo terminé. Hasta que entré a la universidad, bueno, en Alemania, ahí me di cuenta que estaba estudiando algo que realmente me apasionaba. Claro. Es algo muy diferente cuando realmente encuentras un sentido en lo que estudias y no cuando lo tienes que hacer por un compromiso, por una obligación, por un formato social. Claro, ahí cambia todo. Totalmente, sí. Oye, Armando, y a ver, oye, nada más rapidísimo. Chicos, acuérdense que se vale preguntar, comentar, cualquier cosa que quieran ahí compartírnoslos. Yo se lo voy a ir pasando a Armando en cuanto se vaya pudiendo, pero siéntanse libres de hacerlo. Rapidísimo, dice Dante Rodríguez, ¿qué recuerdos con mi padrino, en paz descanse, el doctor Juan Manuel Tucent, Víctor Tucent, José Luis Navarrete y Lucio Víctor Chavira? Saludos, y Dante nos los manda. No, pues un abrazo. Esa fue la generación donde yo empecé justo en esa escuela. Ellos fueron parte de esa historia, ¿no? Claro. Pues me vieron empezar de cero y tener cero idea de lo que era natación. Y poco a poco, bueno, fui intentando aprender cada día más. Oye, hermano, y a ver, el tema de hoy un poco es ¿hacia dónde va la natación en México? ¿No? Platicamos detrás de cámaras que ha habido, no solo por la pandemia, sino por todo lo que estamos viviendo en términos generales en el mundo, pareciera que nos exige ser distintos a lo que estábamos haciendo hace unos años. ¿Tú cómo ves? ¿Hacia dónde va la natación? Bueno, es una pregunta compleja. Te diría que en términos generales, la pandemia vino a cambiar la historia de la humanidad, la historia de la civilización, porque estábamos en una crisis, pero no era una crisis económica, no era una crisis de salud, era una crisis de civilización, el concepto social, las relaciones humanas. Como dice Zygmunt Bauman, la sociedad se volvió líquida, ¿sí? Ya no se puede contener, detener, retener y filtra por todos lados. Esa falta de contención permitió expresiones de todo tipo, muy válidas, muy legítimas, pero también pasamos a la etapa de la posverdad, de la posmodernidad, donde también ahora el valor de la ciencia cada vez se cuestiona más, donde probablemente estamos reencontrándonos a nosotros mismos como especie. Y eso es muy interesante y muy valioso. Al final, la crisis nos ayuda a crecer. Yo creo que en ese sentido, por lo pronto, la sociedad entendió que necesitaba fortalecer su cuerpo porque no hacen, digamos que no son suficientes las vacunas si no tienes un estilo de vida sano, si no tienes un sistema inmunológico poderoso, y por lo tanto la gente se está volcando a la actividad física. Lamentablemente me parece que quizá todos los profesionales de la actividad física tenemos que repensar, ofrecer una actividad física que realmente empodere salud, educación y que reivindique los valores universales de la humanidad, y eso a veces parece que se va alejando. ¿No? Seguimos haciendo muchas cosas express, gente que se quiere convertir en deportista de un día para otro, que no se alimenta adecuadamente. Yo a veces digo, no se puede ser deportista de 2 horas al día, uno tiene que vivir, alimentarse, dormir, etcétera, como deportista.
Me parece que en ese sentido estamos creciendo como población, estamos despertando a una nueva realidad, estamos encontrando en el agua y en general en la actividad física una gran oportunidad. Eso me parece fabuloso. En la parte, digamos, educativa, creo que tenemos que replantearnos como instituciones educativas qué mensaje queremos llevar a la gente y cuidar que probablemente no necesitamos que la gente aprenda de manera express, porque si tú quieres vender hoy día, tú eres mercadólogo y mejor que nadie lo sabes, en el neuromarketing, si tú le pones algo fast, light, express, se va a vender muy bien, porque pues queremos siempre seguir el camino corto, buscar atajos y que las cosas se den de manera inmediata. Sin embargo, creo que nosotros tenemos que inculcar hábitos, valores, actitudes para que la gente entienda que el deporte, la actividad física, la salud se construye a lo largo de mucho tiempo, resultado de muchos hábitos y de una disciplina, de una continuidad. Y eso, la vida hoy nos lleva en otro sentido. La vida parece que apunta todo en dirección de entre menos compromiso, entre más rápido, entre menos esfuerzo, entre menos conciencia, mejor. Yo creo que tenemos que ayudar a frenar un poco, así como nos frenó la pandemia y decir, a ver, momento, sí, la vida va por allá, pero no quiere decir que todo eso tengamos que seguir siendo parte de ese fenómeno, que en realidad eso fue lo que nos metió en el problema de la pandemia. Porque la pandemia que estamos viviendo no es el coronavirus. La pandemia que estamos viviendo empezó en los 80, se llama hipocinesia o reducción dramática del movimiento del cuerpo humano. Ahí fue donde empezamos a deteriorar nuestra calidad de vida, a debilitar nuestro sistema inmunológico. Cada vez comemos más rápido, pero digerimos más lento. Comemos más y asimilamos menos. Me parece que esa vorágine por correr detrás de no sé qué, queriendo llegar a no sé dónde, nos metió en el problema que estamos. Y ahora creo que a través de la actividad física, a través del movimiento, podemos ayudar a la gente a volverse a conectar consigo mismo. Hay una neuropsiquiatra, neurofisióloga, física también, que se llama Nazaret Castellanos, que ella ha investigado a nivel científico en Harvard, en Cambridge, en muchos lugares, la parte del cerebro humano. Y ella dice, el cuerpo es lo que nos conecta con el aquí y en el ahora. El cuerpo se puede vivir solo en el presente. Y eso es fundamental. Nosotros utilizamos el cuerpo todo el tiempo. Y creo que ahí podemos hacer mucho para ayudar a que la gente se vuelva a encontrar a sí misma. Claro, claro. Mira, qué interesante, porque justo lo que yo estaba observando como en las clases ahora, es que, bueno, a mí en particular, ojo, mi contexto es muy distinto al de la mayoría, porque yo doy clases particulares, trabajo con grupos, cuando llego a trabajar con grupos, son grupos muy chiquititos, máximo 3 personas, ¿no? Entonces, mi contexto es muy particular. Pero veía que sobre todo pensando en los adultos, ¿no? Que me llegan, pues sí, o sea, sí traen este rollo de querer aprender por alguna razón, pero hay algo más, ¿no? Esta necesidad de conectar, esta necesidad de hablar, ¿no? Pero también como esta necesidad de vivir algo distinto. Sí, sí. Justo creo que la humanidad está en eso. Mucha gente no lo ha registrado conscientemente, pero la humanidad está en la búsqueda de volver a encontrarse con el ser humano, con nuestra naturaleza, con nuestra esencia. Muchos de nosotros lo hacemos a través de la conexión del amor, otros a través de grandes sufrimientos, otros a través de estar un poco perdidos y buscar por aquí, por allá sin saber por dónde. Muchos al no tener sentido en su vida quieren, digamos, sustituir el sentido de la vida saturando las sensaciones de todos sus sentidos en todo tipo, ¿no? A lo mejor a través de las redes sociales, de la televisión, etcétera. Y a nuestro lóbulo prefrontal le encanta la luz, el movimiento y el color. Y todo lo que tenga luz, movimiento y color le va a fascinar. Y eso puede ser un buen escape, pero hay que después conectarse otra vez con el yo, con el cuerpo. Y esa búsqueda la tenemos todos los seres humanos, solo que muchos no lo hemos registrado de manera consciente. Y el agua nos da una gran oportunidad de hacerlo. También les sugiero que lean un poco a Masaru Emoto, este científico japonés que estudia los fractales del agua, y cómo el agua, como electroconductor, cambia la cadena de electrones de nuestro cuerpo al mediar con la energía del agua y si hay otras personas metidas en el agua,
un anciano que está queriendo aprender a nadar, un joven que quiere aprender crawl, el bebé que le fascina el agua porque le quiere pegar, todos ellos traen un común denominador, una energía empoderante, optimismo y las ganas y la curiosidad de conectarse con el agua. Eso genera un campo energético que se contagia. Cuando uno entra al agua no puede sustraerse de eso, queda absolutamente conectado con esa energía y eso nos transforma. Es algo que no hemos vivido conscientemente, pero los que estamos en el agua sabemos que es así. Nos consta, hemos visto historias de vida como la gente sana solo por meterse al agua. A veces no necesitas hacer nada, solo estar ahí. Claro. Oye, y... Muy loco, pero bueno, es así. No, pero es que sí creo que, y mira, y va muy ligado un poco ahorita a la pregunta que nos hace Mari, porque creo que la gran pregunta ahora es, a ver, no sé si les pasó a muchos de ustedes, no sé si te pasó a ti, Armando, en tu alberca, pero creo que con la pandemia llegaron mucha gente nueva a las instalaciones, ¿no? Yo les cuento, de los alumnos que tenía antes de la pandemia, retomé muy pocos y tengo muchos nuevos. Ahora sí que alumnos pandémicos, ¿no? Supongo que esto sucedió de una manera parecida, a lo mejor no tan radical, pero parecida en las instalaciones deportivas. La gran pregunta es, ¿cómo logramos, ¿no?, que estos nuevos que llegaron por este evento atípico, con ganas de salir, ¿no?, de vivir algo distinto, pues se queden y no sea nada más la anécdota de, ay, pues es que yo en la pandemia, después de la pandemia, aprendí a nadar y me fui, ¿no? ¿Cómo hacemos que se queden? Un poco lo que decía María es, ¿cómo ser un diferenciador como educador acuático, como instructor, ¿no? ¿Cómo hacemos que esta gente no solo aprenda a nadar, que un poco platicando esto, hay que entender primero que hacemos mucho más que enseñar crawl, dorso, pecho, mariposa y perrito, ¿no? Hacemos mucho más que eso. Claro. Y por eso el proyecto se llama como se llama, ¿no? Al final la natación es un pretexto para cualquier cosa. Seguro. Pero ¿cómo hacemos, ¿no?, para que esta gente se quede, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta gente se enamore, viva todos los días que va con nosotros esta vibración, esta conexión? Porque además también hay que entender que como la vive el que quiere entrenar y hacer millones de kilómetros en aguas abiertas, lo va a vivir de una forma versus la señora, ¿no?, que le tiene pavor al agua, versus el niño que salpica, ¿no? Así todo pero ¿cómo hacemos, no? ¿Qué dirías tú respecto a esto? Bueno, en mi experiencia, y además hay muchos estudios que se han hecho respecto a cómo lograr adhesión a la actividad deportiva y la actividad acuática, es permitir que cualquier ser humano, no importa cuál sea su interés, el agua le permita tener vivencias emocionalmente empoderantes. La gente viene a vivir experiencias, tener experiencias de vida, experiencias que te hagan sentir que vibras, la alegría de estar vivo, el placer de sentir tu cuerpo con el agua. Eso es un placer inmenso. Y si nosotros permitimos que cualquiera que sea la actividad regale sonrisas espontáneas en una persona, le haga sentir ese empoderamiento, una vivencia emocionalmente gratificante, la gente va a estar ahí por encima de cualquier cosa. Parte de lo que ha hecho que mucha gente deserte de la actividad física es que a menudo hemos querido hacer una actividad física que desconecta al ser humano de su esencia. Tenemos un cerebro que tiene una parte emocional, una parte racional, una parte instintiva, pero tenemos un alma, un espíritu, tenemos un cuerpo y una mente. Si logramos conectar mente y cuerpo, emociones con pensamiento crítico, con reflexión, tratando de conectar mente y cuerpo en la actividad que hacemos, vamos a regresar a la esencia de la natura del cerebro humano, que justo así fue como evolucionó en el Paleolítico. El cerebro humano no evolucionó para ser Michael Phelps o para hacer grandes travesías, evolucionó para sobrevivir y para mantener nuestra especie viva. Y esa natura, mucha gente encuentra un gran vacío cuando va a un gimnasio, le ponen una rutina, que es una repetición monótona, sin conciencia. ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y para que no te aburras, te ponen música, ¿no? Entonces, un video con música, tú vas a estar aquí, otros llevan su música para no estar conscientes del aquí y el ahora. Y cuando tú sales de hacer actividad física, te sientes más vacío de cómo entraste. Claro. Lo único que te va a permitir sentir una sensación de plenitud,
de crecimiento, de evolución a través de tu contacto contigo mismo, con tu cuerpo, con el aquí y en el ahora, es que podamos hacer trabajos que obliguen a trabajar cuerpo y mente simultáneamente, con retos, con trabajo cognitivo, no permitiendo que la gente se fugue. Es muy típico en las piscinas, gente que tiene años dando vueltas, nada, 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 nada. De repente llegas y dices, oiga, señora, ¿cuántas vueltas lleva? Pues, no sé, yo voy atrás de ella, las mismas que ella, ¿no? Ahí te das cuenta que su cuerpo estaba ahí, pero su mente nunca estuvo ahí. Ese nivel de inconsciencia, hoy todo lo que el ser humano busca, aspira a elevar su nivel de conciencia. Y si los metemos a nadar así como máquinas, como autómatas, estamos deteriorando la natura humana y va a tardar poco tiempo en el que descubra que eso le genera más sensación de vacío que cuando no hacía nada. Claro, 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 claro. Fíjate que ahí, ¿no? Es donde yo decía desde hace un tiempito que, bueno, siempre ser profesor, no importa lo que sea, te implica mucha creatividad, mucha astucia, mucho dinamismo. Pero ahora, me parece que no solo te implica esa misma creatividad, ese dinamismo y tal, sino esta sensibilidad como para identificar cuál es el reto preciso para, ¿no? Esa persona, ese niño, ese adulto. Y aunque tengas grupo, pues, o sea, yo entiendo que de repente tenemos, no sé, las albercas grandes que a lo mejor tienen grupos de 10, 15 personas, donde a lo mejor, a diferencia de lo que yo hago, tener una atención personalizada es más complejo, pero aún así, ¿no? Necesitas como entender muy bien cuál es el grupo al que te estás enfrentando. Sí. Y aunque sea un tema de entrenamiento, pero ¿cómo los mantienes en este rollo de ahora el entrenamiento va a ser distinto, ¿no? Ahora la clase va a ser distinta, ¿a qué me voy a enfrentar, no? A mí me pasa que los niños me dicen, Ana, ¿y ahora qué vamos a jugar? Bueno, eso, ¿no? Claro. Bueno, eso que preguntas tú me parece fundamental. A ver, los educadores, los entrenadores, todo el tiempo tenemos que cuestionarnos ciertas cosas para estructurar una didáctica, una pedagogía en la clase. Y nos preguntamos qué hacer, qué enseñar, qué si el crawl, qué si la patada, no sé qué. Nos preguntamos cómo hacerlo, que si uso un método, otro método y todo. Pero quizá la pregunta más importante es ¿para qué necesita esta persona el agua? Y si logramos encontrar el para qué, podemos darle, digamos, el motivo por el cual el agua va a hacer la diferencia en su vida. Si logramos que el agua haga la diferencia en la vida de cada persona, y el para qué de un bebé es distinto que el para qué de un nadador de equipo y el para qué de un adulto mayor, como tú bien lo dijiste. Pero esa es la pregunta que tenemos que tener en mente cuando tenemos un alumno enfrente, es decir, como para qué ha de ayudarle el agua a transformar la vida de esta persona. Eso me parece que es lo más importante, más allá de los estilos, de los metros, de todo lo demás, que eso es circunstancial. Claro. Fíjate que ahora en Monterrey tuve la oportunidad de estar en el Congreso Internacional de Actividades Acuáticas que organiza la Universidad de Nuevo León junto con AIDEA. Y entonces ahí estaba Juan Carlos Colado, que es un investigador maravilloso en relación a acondicionamiento acuático. Pero más allá de la ponencia buenísima que se aventó, que fue una cosa magistral, al final de la ponencia, que ya por ahí después les voy a pasar el video, se avienta una frase que la voy a decir muy mal porque siempre la digo muy mal, entonces no me la tomen literal. Pero lo que dice es que nosotros somos como facilitadores de sueños. Sí. Y que nosotros podemos ayudar a la gente a llegar a esos sueños a través del agua. Claro. Entonces ahorita lo conectaba con lo que tú decías y entonces lo importante es entender un poco cuál es ese sueño, ¿no? Claro. Que hay más allá de aprender a nadar, ¿no? Sí. Pues yo creo que esa frase lo dice muy bien. Concuerdo, digo, al final todos llevamos un proceso evolutivo en nuestra vida. Ese proceso al final nos puede convertir en personas que tengan mayor conciencia de cómo amar, no desde el ego, sino desde la conciencia. Quizás es el gran reto de la vida. Y en ese camino, unos pegan el brinco de aquí, otros acá, unos tienen circunstancias de una manera, otros de otra. Pero al final todos se van a beneficiar de las cosas que le podemos ofrecer con el agua. Si nosotros abrimos la puerta para que todos puedan encontrar en el agua su historia de vida, no la pasada, sino la que falta por construir, y los acompañamos en ese camino,
creo que la gente se va a quedar ahí por eso. Por eso hay gente que tiene muchos años en el agua y a lo mejor no es un gran nadador, no nada muchos metros, ni nadie lo conoce, pero es una persona que ha aprendido que a través del agua puede ayudarse en ese camino de conciencia, de realización personal, que creo que es fundamental. Claro, claro. Oye, Armando, por aquí Marco Cal pregunta, ¿en qué momento te diste cuenta, Armando, que el modelo de enseñanza basado en habilidades no era el camino? Sí. Perdón, y yo nada más quiero ahí no solo hablar de ese modelo, sino más bien como, porque modelos ha habido muchos en tus 43 años, como entrenador, capacitador, profesor incluso, ¿no? ¿Cómo más bien ha sido estos indicadores de por aquí no va? Sí, bueno, saludos a Marco hasta Guatemala. Hemos trabajado muchos años en varios proyectos y justamente bueno, en los últimos años desarrollé una metodología que se llama Aprender, cuyas siglas o cada letra del acrónimo describe un poco de esta metodología. Y una parte es la educación basada en competencias. Y eso significa que la manera de enseñar y el para qué enseñamos, lo que busca es que la persona pueda utilizar conscientemente los recursos de lo que nosotros les enseñamos en el agua para resolver necesidades muy específicas. Es decir, enseñar basado en competencias no es una enseñanza pensada en coleccionar habilidades, que el salto, que la patada, que el crawl, que el dorso. Las habilidades las van a lograr tarde o temprano. ¿Cómo las utilizo? ¿Para qué las utilizo? ¿Y cómo resuelvo necesidades primarias con lo que yo hago? Lo importante es enseñarle a un niño en tu piscina como si lo tuviera, si estuviera en el lago, como si estuviera en la playa, como si estuviera en la alberca de un hotel, para que lo que tú enseñas aquí le sirva allá y no le sirva solo mientras está en la piscina de tu escuela. El saber utilizar. ¿Y cuáles son los recursos que nosotros les damos para que ellos utilicen? Los recursos son conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes. En la clase estamos proveyendo todos esos recursos, conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que tienen que tener un contexto lo más parecido al mundo real para que cuando salgan de esa burbuja de tu clase, vayan a la piscina del hotel y puedan realmente ahí valerse por sí mismos. A la playa, al lago, que sepan respetar al mar, que sepan respetar las aguas abiertas, porque mucha gente le pierde el respeto y eso tampoco es algo que quisiéramos. Sin embargo, si tuvieran la necesidad, porque se cae del bote, lo que sea, puede utilizar esas competencias para salir adelante y por lo menos salvar su vida. Entonces, en ese sentido es que después de muchos años de observar, a mí me preocupaba ver que en algún momento fuimos la tercera causa de muerte no natural en México y había una gran mayoría de esas personas que eran nadadores, pero nadadores deportivos o nadadores de escuelita de natación. Decía, pero ¿por qué si aprendieron a nadar ahí no tienen recursos para subir acá? Porque los habíamos hecho absolutamente incompetentes para enfrentar la vida real, el cuerpo de agua en movimiento, en donde no tienes algo que te pueda orientar, algo que te pueda guiar, sino estás básicamente a merced de lo que la naturaleza tiene. Entonces ahí nació ese interés. Wow, wow. Oye, y a ver, quisiera que diéramos un saltito, ¿no? Y habláramos un poco como más de, bueno, a ver, antes de ese salto, habláramos más bien específicamente, por ejemplo, si hablamos por las etapas de desarrollo, ¿no? Y empezamos hablando de los bebés, después de preescolares, escolares, los adolescentes, los adultos. ¿Qué cosa crees que, digamos, si tuviéramos que elegir una de tantas, ¿no? ¿Qué cosas crees que deberían de ser el foco en cada una de las etapas? Sí. En digamos, en esta renovación, ¿no? En esto que ya hablamos como en general de hacia dónde tendríamos que ir. Sí. Bueno, es una pregunta muy interesante y me la he cuestionado yo muchas veces y no tengo la respuesta definitiva. Vamos acercándonos a las respuestas poco a poco, pero lo que yo te diría es que la etapa maternal, 0-3 años, es una etapa donde el sapiens, y no solo el sapiens, todos los mamíferos vertebrados y sobre todo los homínidos, los primates, tienen una gran dependencia de la madre, sobre todo por la condición en la que nace el sapiens, que es un altricismo secundario. Si nuestro cerebro cuando nace no se puede valer
por sí mismo. Nosotros no nos podemos poner de pie hasta después de un año. No podemos sentarnos después de 6 meses, no podemos ser autónomos en la marcha hasta el año y medio. Y esto debido a que al nacer nuestro cerebro no ha terminado de madurar, porque si terminara de madurar no cabría por el espacio pélvico que va al canal de parto vaginal y tendríamos que nacer por cesárea todos. Esa condición precaria de motricidad que no nos permite, incluso al nacer no somos seres psicomotores, somos seres sensomotores. Vamos conquistando la psicomotricidad. Entonces, eso hace que el bebé tenga una gran dependencia de la madre, y me parece que a veces la sociedad actual no respeta la necesidad del bebé o del niño menor de 3 años de sentir un apego absolutamente válido hacia la madre. Y también a veces las madres, en la búsqueda de tener mayor independencia, de hacer su vida profesional, etcétera, que también es muy legítimo y muy válido, se cansan de tener al bebé todo el tiempo y quieren utilizar la clase de natación como decir, en estos minutos alguien que me releve y por favor yo necesito descansar. Se entiende esa parte, pero quizá hay otros momentos que podrían utilizar para eso, pero el contacto del bebé en el medio acuático, cuando se siente más vulnerable, cuando está enfrentando un medio desconocido, cuando ese medio puede para su cerebro representar un riesgo de muerte, es fundamental la presencia de la madre. Y creo que esa parte tenemos que respetarla, el apego y entender el proceso evolutivo de sensomotricidad hasta psicomotricidad debido al factor de altricismo secundario que no lo respetamos en muchas veces. En la etapa preescolar, me parece que los primeros 8 años de vida determinan en gran medida los esquemas de comportamiento social humano. El doctor Samir Zeki, que es el doctor de neurocognición de la Universidad de Londres, dice que en los primeros 8 años de vida, lo más importante es nutrir al bebé, al niño, al preescolar, de amor, de respeto, de aceptación y de reconocimiento. Porque esto es lo que va a permitir que su cerebro madure de forma sana y que después sea un individuo que sea capaz de trabajar para otros, de sentirse perfectamente adaptado a diferentes circunstancias sociales y que tenga mucho más recursos para la vida. Al final, la educación de los primeros años no debería ser en competencias duras. Matemáticas, español, escritura, todo eso se puede aprender tarde o temprano. Y las capitales del mundo, pues ahora se los puedes preguntar a Mr. Google, ¿no? En cambio, las competencias blandas, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, resiliencia, empatía, solidaridad, las tienes que formar cuando el cerebro se está construyendo, cuando tiene mayor plasticidad. Entonces me parece que ahí debería estar el acento y no tanto en preocuparse por cuántas habilidades logra, por qué tan rápido aprendió el niño, si ya cruza la alberca o no la cruza. Después de 43 años yo no he visto a ningún niño que no aprenda más. No he visto a ningún niño que no termine aprendiendo. Porque las mamás me dicen, es que como que se me está retrasando. Digo, no, es nado de dorso, va para atrás. No, es que veo que va más lento. Eso no existe. Claro. En realidad, hasta hoy, he visto miles de nadadores, todavía no conozco a ninguno que no haya aprendido o que vaya retrasándose porque está aprendiendo. Claro. Esa urgencia de una sociedad que no entiende los tiempos que requiere nuestro cerebro para aprender, me parece que hace mucho daño. Entonces yo le pondría el acento a las competencias blandas, a la inteligencia emocional en la etapa preescolar. Y ahí nada más un matiz, y a ver si estás de acuerdo conmigo, pero sobre todo más en todos estos chiquitos que son los que nos están llegando ahora, que vivieron la pandemia, 2 años de encierro total, donde la socialización, que fue una etapa clave, ¿no? En su desarrollo, no, pues la están aprendiendo a hacer ahora. O sea, a mí ahorita con muchos chiquitos de 5, incluso hasta 6 años, me toca explicar cómo arreglar un problema, ¿no? Donde la cuestión inmediata es, Miss, fulanito me pegó, ¿no? Cuando yo en esa etapa ya esperaba que lo resolvieran de alguna manera, no digo que bien, ¿no? Sí, pero que lo resolvieran de alguna manera. Y entonces hay que entrar a explicarles, no, mía, pues si te pegó, entonces dile que no te gusta, ¿no? Y entonces empezar a darles los argumentos para que ellos empiecen a solucionar, porque no lo saben, no lo saben. Entonces ahí nos toca, ¿no? Ahí nos toca, como dices. Y también la pandemia, por un lado, y también la cantidad de padres hiperpasivos, ¿no? Hoy está sobrediagnosticado que hay niños hiperactivos, pero yo creo que la mayoría de los casos son niños de padres hiperpasivos, que no están presentes, que no tienen la mirada en sus hijos, ¿no? Y te lo dice alguien que ha sufrido de déficit de atención, hiperactividad toda su vida, por eso no pude terminar la escuela, que yo tenía una muy, muy severa problema de hiperactividad y déficit de atención.
y veo a muchos niños que realmente no lo tienen problemas conductuales y tiene que ver con la falta de acompañamiento, con la falta de contexto, con la falta de esa presencia de los padres, y eso es algo que hay que asumir tarde o temprano, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo pensaría más en eso. Oye, ¿y en escolares? Yo creo que la edad escolar, estás atravesando la pubertad, estás empezando la pubertad, donde va a venir un pico de crecimiento muy drástico, va a haber cambios corporales muy grandes. Me parece que los jóvenes necesitan reafirmar su yo, entender que no necesitan satisfacer a nadie para ser validados, que merecen reconocimiento por quienes son y no por lo que hacen, y que no los define ni lo que hagan, ni el cuerpo que tengan, ni qué tan hábiles o lento aprenden. Los adolescentes son muy vulnerables por la necesidad de aceptación y porque también nuestra sociedad cada vez los deja más solos. Y yo creo que ahí trabajaría mucho más sobre la autoestima, el autoconcepto y validar las diferencias muy naturales que tiene que ver entre ellos, y validar la diferencia en los tiempos de maduración, porque se nota mucho más maduradores precoces, maduradores tardíos, tanto en lo físico como en lo psicosocial, y creo que es un momento donde empieza a haber mucha exclusión para algunos de ellos y se acentúan los fenómenos de bullying, de marginación, y esto los puede orillar a buscar refugio en otros lugares. Entonces me parece que ahí es crítico esa parte. Claro. Y también es donde más se nos van, hay que admitirlo, sí. ¿No? Totalmente. Porque no hemos sido capaces de retenerlos porque no están encontrando en el agua lo que sí pueden encontrar en otros lugares, ¿no? Sí, videojuegos, por ejemplo. Sí, y diversión, entretenimiento. Este es un lugar para pasársela bien, no necesariamente para competir con otro, demostrar. No tienes que demostrar nada, tienes que disfrutarlo. Claro. Yo a veces, me remonto un poco a mi experiencia como nadadora, bueno, de chavita, ahorita ya sigo de nadadora, pero en otra cosa. Y me acuerdo perfecto eso que me decía mi papá, ¿no? A mi papá le valía gorro si ganaba medallas o no. Ellos iban a echar porras y la verdad es que a mí tampoco me importaba mucho el asunto, ¿no? Pero me acuerdo perfecto que mi papá me decía, disfrútalo. Y había una parte en mí, o sea, en ese momento que no lo captaba muy bien, porque era como de, tienes que nadar rápido, tienes el entrenador, tienes, ¿no? El tiempo. Luego nosotros éramos de una escuela chiquita y entonces llegábamos contra los de la Nelson Vargas, con Parca, el Google, ¿no? Pues era un poco como de, ¿dónde está el disfrute un poco, ¿no? Y entonces ahora que me extraigo un poco y recuerdo esa experiencia, claro, o sea, el disfrute estaba con mis amigos, justo con el acompañamiento de mis papás, ¿no? Y eso, pero en el momento a lo mejor para mí no era tan claro qué significaba disfrutarlo, ¿no? Pero sí había muchos elementos que al final me hacían querer ir a otra competencia, querer seguir entrenando, ¿no? Claro. Es que aprender a disfrutar, no solo la natación, en la vida, nos cuesta mucho trabajo. Cargamos demasiadas culpas, demasiados miedos. Como dice Joaquín Sabina, tenemos muchos pecados y miedos en la piel que nos han inculcado y que nos los inculcaron con la leche tibia desde que nos mamamos en casa a veces. Y despojarse de eso, liberarse de eso y atreverse a fluir y a soltar para poder disfrutar es muy complejo en la vida humana. A veces nos toma toda la vida. Por eso decía Facundo Cabral, cuando tenía ya casi 70 años, decía, mira, la vida me ha enseñado tanto a través de tanto dolor y he adquirido tanta sabiduría que casi llego a la sabiduría del niño, ¿no? Tenemos que regresar a donde empezamos, ¿no? Tienes todo el tiempo para entender que donde estabas empezando, de la etapa donde quisiste salir rápido, era la mejor, era la más sana, la más sabia y la más cercana a la plenitud del ser humano. Claro. Oye, y si pensamos en ahora, bueno, nada más para que no se nos vaya, los adultos en general. Sí. Si quieres hacer algún summary. Bueno, los adultos es una gama muy grande, adultos jóvenes. Los adultos jóvenes hoy tienen un gran reto porque les tocó crecer en un mundo donde quizá no tenían un acompañamiento tan rígido como lo tuvimos algunos de nosotros, lo cual puede ser muy bueno en un sentido. Tuvieron más respeto para ellos, menos condicionamiento, más libertad, pero a algunos de ellos les han faltado un poco de herramientas. Entonces yo creo que los adultos debemos ayudarlos a encontrar el sentido de su vida, ¿no? Su proyecto de vida. Ellos están en la búsqueda
de cuál va a ser mi proyecto de vida. Los muy jóvenes, los que ya están un poquito más avanzados, es como qué sigue en la segunda mitad de mi vida. Ujú. Y para los adultos mayores es aprender otra vez a disfrutar y a reconectarse con la gente. Cuando uno llega a la etapa de los adultos mayores, hay una frase de Saramago que me encanta, que dice, ni el joven sabe lo que puede, ni el viejo puede lo que sabe. Y ya tienes la sabiduría, pero ya te falta la energía. Y a veces lo mejor que puedes hacer es ser cómplice de un joven, porque con todo lo que tú sabes y toda la energía del joven podrían hacer algo maravilloso, ¿no? En proyectos de vida, en proyectos educativos, en proyectos productivos, en el trabajo. Combinar experiencia y energía puede ser algo maravilloso. Y el joven va a aprender mucho del viejo y el viejo va a aprender mucho del joven y se van a complementar de manera fascinante. Les voy a contar un chisme que creo que por ahí algunos les he contado, pero hace un tiempo tuve un grupo de cuando trabajaba en una alberga. Tenía un horario padrísimo donde todos los días a las 10 de la mañana venían señoras de la tercera edad, ¿no? Y además un grupo diverso. O sea, desde unas señoras que vivían en una casa del Opus Dei, una productora de cine, versus una ama de casa tradicional mexicana, una historiadora, o sea, sí, perfiles así como Muy su género, sí. Y entonces empezamos a tener la clase, se empiezan a como hacer la bolita, total, deciden empezarse a juntar, a tejer, pero la tejida era como la natación, el pretexto para hacer otra cosa. Empiezo yo a ir a los grupos porque me decían, Ana, faltas tú, no sé qué. Bueno, empiezo a ir a los grupos de tejer. Por supuesto, no me salió ni una bufanda, o sea, no me pregunten esas cosas. Pero bueno, el chiste es que ahora, de ese grupo que, bueno, ya por la pandemia se dejaron de juntar y demás, pero yo conservo a dos grandes amigas, que son de 60 y 65 años. Los dos se echan un café a desayunar cada X tiempo. Y el asunto ahí de lo que dices, como esta combinación donde ellas, por supuesto, me dan una visión totalmente distinta del mundo, me dan una experiencia, ¿no? Y yo les cuento todas mis locuras, ¿no? De que ahora voy a nadar en el mar y no sé qué, ¿no? Se genera ahí una conexión bien, bien interesante. Y mis amigos, o sea, se les hace una cosa bien marciana de te vas con tus amigas de 65, pues sí, la paso increíble. Pero es esto, ¿no? Es dar, digamos que aunque ya no es propiamente en el agua, pero se creó en el agua, y es esta conexión, como decías, ¿no? De compartir algo totalmente distinto. Sí, y ahí te das cuenta cómo en realidad la edad está en tu actitud, está en la manera como enfrentas la vida. Por ahí alguna vez escuché una frase que me gusta mucho porque dice, la diferencia entre un viejo y un joven es que el viejo tiene más recuerdos que proyectos. En cambio, el joven tiene más proyectos que recuerdos, tiene más hacia adelante que hacia atrás. Mientras tú tengas proyectos, sueños, metas que cumplir, te vas a mantener joven. Preocúpate cuando ya no estés pensando en qué vas a hacer el próximo año, en 2 años, en 5 años, porque has empezado a envejecer. Claro, 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 claro. Oye, hermano, ahora sí, entremos como al meollo, ¿no? Porque lo que yo platicaba, no me acuerdo con quién es, hablamos mucho en general en el agua de matronatación, bebés, bebés, preescolares, entrenamiento, ¿no? Ya propiamente competencias y tal, y a veces adultos. Pero en esta transición, ¿no? Que se da más en los escolares, ¿no? De la enseñanza a la técnica, casi no hablamos, ¿no? Sí. Como que eso se da por hecho. Y es como una parte súper importante. Sí. Ahí, ¿qué crees? ¿Dónde crees que está el nudo a desenrollar? Bueno, primero me parece que tenemos que entender que justo por esos procesos de maduración y evolutivos de nuestro cuerpo y nuestro cerebro, la edad ideal para empezar a aprender la técnica, deportivamente hablando, es a partir de los 7 años más o menos. Y la edad de oro, la fase sensible, está entre los 7 y 13 años. Eso no quiere decir que antes de los 7 años no podamos aprender técnica, pero dadas las condiciones de maduración y de crecimiento, que ni los factores madurativos neuromotores, ni los factores antropométricos del crecimiento te permiten una buena técnica.
Ustedes saben que un niño de 4 o 5 años tiene una cabecita de E.T. y unos bracitos de T-Rex, entonces su flechita es así. Entonces, si tú le pides una flecha de acá, pues él se va a acomodar sus goles de Minion así. Y va a hacer su flechita así, pues por muchas ganas que le eche, pues el niño no le alcanza el cuerpo y su maduración todavía no le da. Eso es lo primero. Me parece que esa parte no la terminamos de entender y integrar. Luego hay que entender que la técnica es un proceso multianual, continuo, ininterrumpido. La técnica se debe construir al menos en 5 capas, como una cebolla, donde la primera capa, el núcleo del aprendizaje, no tiene que ver con técnica, sino con habilidades natatorias primarias de supervivencia, de psicomotricidad y de adaptación. Luego viene una capa que es la coordinación motriz gruesa, un estilo muy burdo, muy primario. Después se va refinando y puliendo, se va automatizando. Y en la cuarta capa empezamos a transformar esa técnica de escuelita en una técnica deportiva. ¿Qué es lo que pasa en México? Todavía no hemos terminado de poner la segunda capa, que es la coordinación gruesa. Y nos entra la urgencia por meterlo a competir, por ponerle a dar vueltas, porque este niño me va a completar un relevo, porque en la competencia, pues, es una buena oportunidad también para comercializar, para viajar, para sociabilizar, todo muy legítimo, pero a veces en aras de buscar esos objetivos pierdo de vista el proceso real del aprendizaje motor, que tiene que ver con crecimiento y maduración del cuerpo y del cerebro, y que lo subestimamos de manera increíble. A mí me llama la atención que muchas veces los colegas me dicen, pero es que yo ya no sé qué ponerle a mi niño porque a los 4 años ya nada todo. Y yo veo la técnica y digo, pues sí, está empezando a surgir ahí como si estuviera rompiendo el cascarón, el pollito, pero no tiene plumas, no tiene pico, no sabe volar. O sea, no puedes pensar que con esa técnica lo puedes meter a competir y olvidarte de la técnica. Claro. El otro tema que me parece que no se termina de entender es que la técnica está adaptada al cuerpo y mientras el cuerpo cambie, la técnica va a cambiar. Es igual que la ropa. ¿No? Hay quien me dice, no, pues es que mi niño ya no necesito darle técnica porque a los 7 años ya sabía todo. Bueno, quienes asumen esa postura sería tanto como un padre que dijera, pues yo ya le compré zapatos, tenis y pantalón a mi hijo de 6 años, ya no necesito volverle a comprar. Claro. Pero todos los padres saben que en edades de 6 a 12 años, cada 6 meses o cada 4 meses hay que comprarle pantalones, zapatos y todo. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en constante cambio. Y mientras el cuerpo cambie, la ropa tiene que cambiar. Y mientras el cuerpo cambie, va a cambiar la técnica. Y tengo que desaprender y reaprender en un continuo multianual que no logramos respetar en la práctica, sobre todo por presiones de otro tipo, ajenos a una visión clara de cómo se construye todo ese proceso de aprendizaje motor. Oye, y en ese sentido, Armando, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que también juega un poco esta parte del entendimiento del estilo, que eso se da mucho más grande, ¿no? No, sí. No solo depende de que vayas entendiendo el cuerpo. Les cuento un poco mi caso, ¿no? Ahorita estoy muy impactada que regresé a nadar, ¿no? En mis épocas de chiquita, mi mejor estilo era dorso. Y yo me sentía orgullosa de que mi dorso era precioso, ¿no? Divino y tal. Y ahora que me están viendo los guardavidas de Sporting, que es donde estoy entrenando y tal, y me llevo muy bien con ellos. Uno de ellos me dice, Ana, tu crawl padrísimo. Paréntesis, mi pecho era el peor estilo, pero, o sea, horrible. O sea, de eso de que no avanzaba de ninguna manera, así, ¿no? Y entonces, les digo, me empiezan a ver los de Sporting y me dicen, oye, Ana, tu crawl muy bien, no sé qué, nada más cuida esto. Oye, tu pecho, oye, bien. Y yo, mi pecho, bien. Y yo siempre he dicho que yo entendí pecho cuando empecé a dar clase, porque empecé a procesar la técnica. Y me dicen, oye, pero tu dorso como que sí te falla. Y yo, ¿qué? Bueno, estamos en eso, o sea, me falta que ver como el video y todo, ¿no? Pues yo ahí fue cuando dije, puede ser que tenga sentido, uno, porque dejé de practicar mucho dorso y también lo hago como en esto de que es mi mejor estilo, entonces lo hago como para descansar y entonces pues ya la cosa cambia porque no estás pensando en la técnica. Y pecho,
¿no? La tengo muy procesada porque sé que me sale de la fregada y entonces uno hay que practicarle y hacerlo bonito, ¿no? Pero también juega esa parte, ¿no? Y bueno, a Sí, mí me modificó a los 38 años, ¿no? totalmente. La regla es, mientras el cuerpo cambie, la técnica va a cambiar. ¿Y cuándo deja de cambiar el cuerpo? Cuando te mueres. Claro. O sea, es un proceso continuo y no va a dejar de cambiar. A veces ganas aptitudes, capacidades, habilidades, a veces las pierdes. Sí. Y la otra cuestión importante entender es la diferencia entre técnica y estilo. Mientras la técnica es un modelo, un molde teórico que describe fases cinéticas, cinemáticas, y es simplemente una teoría pegada al reglamento, el estilo es tu manera particular, única, de realizar el movimiento. Por eso decimos que mientras hay una sola técnica de crawl, existen tantos estilos de crawl como personas en el mundo que dan crawl, porque cada persona es un estilo y cada persona va a tener un estilo que va a cambiar a lo largo de su vida. Entonces, este factor dinámico, cambiante, digamos, de las distintas fases de la vida hacia la técnica, me parece que esa es la parte que no se comprende, o si se comprende no le dedicamos el tiempo, porque para trabajar técnica se necesita tener pasión por el detalle. Es como el artesano que se esmera porque la madera, el cobre, la plata, el detalle de la piedra salga. Aquí es exactamente lo mismo. Si no tienes esa pasión por el detalle, por el esmero a pulir cada, cada cosa hasta llevarlo a un nivel de excelencia, pues difícilmente vamos a tener una buena técnica. Claro. Y la otra es que Aaron también juega mucho porque creo que es muy riesgosa esta parte, porque también en esta parte es donde podemos ser o los grandes motivadores y que el niño quiera hacer mejor cada vez sus estilos, o ser los más grandes frustradores, ¿no? Sí. De la vida, ¿no? En este empeño de que el niño ponga la mano en posición, ¿no? Y estire, y entonces, híjole, ¿no? Es complicada esa dosificación. Sí, hay que encontrar un equilibrio por eso en esas cosas y por eso no olvidar que a través del movimiento, del juego libre, espontáneo, podemos mantener digamos, una práctica alegre, variada, divertida y tenemos que tener mucha creatividad para retar a la mente y retar al cuerpo de tal manera que sea un desafío interesante para el niño. Cuando logramos que eso sea lúdico, porque es interesante, porque es retador, porque te permite ser espontáneo también, logramos impedir que algo que requiere mucho rigor pueda ser tedioso, etc. Ahora, también hay que entender que la técnica deportiva no es para todos. Si no tienes un proyecto deportivo, no necesitas entrar a tanto detalle. Ahora, si tu proyecto es calificar los Juegos Olímpicos, pues no te queda de otra. Y aún así hay que hacerlo de manera interesante, creativa, para que no termine matándote la monotonía. Claro, claro. Oye, Armando, entremos por ahí preguntaba alguien rápido. Esto sale un poquito, pero Mike Swimmer en Instagram nos preguntó, ¿cómo debe ser la estructura de un entrenamiento a grandes rasgos? Porque me parece que es todo un curso, taller de varias horas. Bueno, si se refiere a una sesión de entrenamiento, pues evidentemente primero tener muy claro el objetivo de la sesión y ese objetivo de la sesión tiene que estar derivado del objetivo de la etapa del año, del microciclo, del mesociclo, de qué momento de la temporada estás empezando, al final, etcétera, ¿no? Bueno, eso primero. Una vez en la estructura de una sesión de entrenamiento, pues lo que hay que tener muy claro es que hay que tener un buen calentamiento para preparar al cuerpo para el esfuerzo que va a realizar. Esto es algo distinto en la enseñanza. En la enseñanza, yo justificaría un calentamiento en tierra si es la primera clase en la mañana porque estuviste dormido y te levantaste, si está haciendo mucho frío y estuviste en la oficina sentado y haces... Pero fuera de ahí, el calentamiento puede ser directamente en el agua. En el entrenamiento no. En el entrenamiento sí necesitamos una preactivación, un estiramiento, elevar la temperatura ligeramente y algunos de las constantes fisiológicas, el pulso, la frecuencia ventilatoria, etc. Después vendría calentamiento en el agua, que idealmente tiene una fase de preparación motora, que es técnica, salida, vuelta, toque, la flecha o el movimiento que voy a entrenar, y una fase fisiológica de ir preparando el cuerpo de menor a mayor intensidad. Después vendría la parte medular de la clase o del entrenamiento, ¿no? Que después del calentamiento viene el objetivo más importante de tu sesión. Generalmente ahí ponemos las capacidades de mayor intensidad, ¿no? Rapidez, técnica irían primero, inmediatamente después irían objetivos de mucha intensidad, trabajo láctico,
trabajo de máximo consumo. Entre más intenso, tiene que ir en la parte inmediatamente después del calentamiento, porque es cuando el cuerpo tiene más energía, más recursos, más atención y más capacidad volitiva también para enfrentar lo que va a doler y lo que te va a mover ese entrenamiento, que el entrenamiento es una lucha, ¿no? Ujú. El entrenamiento debe ser divertido, pero es luchar contra tu instinto y es antinatura, porque la natura humana nos lleva a mantenernos en la zona de confort. Y tú sabes que para desarrollar capacidades en un entrenamiento tienes que forzar al cuerpo y a la mente a salir de su zona de confort y aprender a disfrutarlo incluso, ¿no? Una vez pasada la parte principal, donde trabajaste el objetivo de mayor intensidad, hacemos la parte secundaria, donde generalmente viene un trabajo aeróbico de menos intensidad, un trabajo de repaso también de capacidades que necesitas mantener estimuladas y o de trabajo más hacia patada, brazada, fuerza, que ya están subordinados a los objetivos principales de la sesión y que incluso pueden haberse ayudado con una fatiga previa, logras mejor beneficio después. Técnicamente, en la parte secundaria de la sesión, buscamos objetivos técnicamente más fáciles, no tan exigentes, que no requieran tanta calidad en la ejecución. Y luego vamos, en la parte secundaria puede tener una parte secundaria 1, una parte secundaria 2, y después viene el cierre o la parte de la vuelta a la calma, donde empezamos a regresar poco a poco al cuerpo a un estado fisiológico que le permita no cortar de golpe. Ujú. Ahora, más allá de los objetivos fisiológicos que acabo de describir, lo que me parece fundamental es que el entrenamiento integral hoy en día no se podría concebir si no estamos haciendo otra vez esta conexión mente-cuerpo. Cada una de las partes de la sesión debería tener un contenido cognitivo. Por Ujú. ejemplo, en lugar de hacer 20 cienes de crawl descansando 30, bueno, ¿para qué te sirven los 20 cienes de crawl? ¿Cómo voy a ir construyéndolo? Entonces, tener claro qué tiempo, qué pausa, qué distancia, qué patrón de respiración, qué patrón de frecuencia de brazada. Incluso un reto que pueda hacer, por ejemplo, hacer la serie descendiendo del 1 al 3. Ujú. Un 100 al 80, uno al 85, uno al 90. Pero el primer bloque vas a aumentar velocidad incrementando patada. El segundo bloque vas a ir aumentando velocidad incrementando frecuencia de brazada. En el tercer bloque vas a ir incrementando velocidad con las puras flechas. Y en el cuarto bloque vas a incrementar velocidad de donde la puedas sacar, ¿no? Y se lo dejas a su elección. Pero estás retando la conciencia, estás conectando mente y cuerpo y estás obligando a que el nadador activamente, mientras hace un esfuerzo cardiovascular o neuromuscular, esté desafiando, esté haciendo un reto a la inteligencia racional, porque a la hora de competir eso va a pasar. ¿Y qué es lo que pasa en el entrenamiento? Muchos entrenadores se preocupan por el pulso, el lactato, el número de brazadas, el tiempo, pero no conectan la mente con el cuerpo. Llegan a la competencia y le dicen, fíjate bien, hay que abrir, primero vamos a hacer 2 brazadas por respiración, abres en 35, te vas a ir pegado al otro, y le empiezan a pedir en la competencia una cantidad de retos técnico-tácticos, estratégicos, que demandan una conexión mente-cuerpo para la cual no fue entrenado el nadador. Entonces, si no lo has entrenado todo el tiempo, pedírselo al momento de la competencia, lo único que vas a lograr es sacarlo de equilibrio, se va a sentir amenazado, se va a sentir inseguro, porque no tuvo ese proceso de estimulación continua, vinculando estímulos y retos fisiológicos con retos cognitivos, técnico-tácticos, estratégicos. Claro. Y además también ese tipo de cosas te ayuda como a ir identificando tu estilo de nadador, Claro. ¿no? Y tus fortalezas y tus Exacto. debilidades, exactamente. Yo ahorita les confieso a todos, aquí no se lo digan a nadie, pero me he descubierto en este año, bueno, casi año que llevo entrenando, que soy una nadadora que le tiene pavor al cansancio. Y tengo una ventaja muy buena. O sea, yo puedo mantener el mismo paso mucho tiempo. Eso es como una gran ventaja. Pero abuso, abuso. Sí. Estás en tu zona de confort. O sea, ahora que he tenido el relojito y veo cómo, ¿no? Que te marca si estás en rojo, naranja, amarillo, ¿no? Nunca paso del amarillo. Nunca Claro. paso, ¿no? Y entonces ahora es cómo, o sea, sí, un poco tiene que ver con los entrenamientos que me ponen, como dices, pero también uno es, bueno, yo identifiqué que soy así, ¿no? Y entonces, si quiero dar el salto, entonces
¿para dónde le tengo que hacer? ¿No? Y entonces que vayas identificando esto, bueno, pues a lo mejor que la patada se me acomoda más con la brazada, o si le hago, ¿no? De esta forma, pero solo implica, como dices, con este trabajo cognitivo, ¿no? Y es ahí justo donde el entrenamiento puede ser algo interesante, es como jugar un ajedrez con el cuerpo y con el agua. Es decir, estás pensando cómo sacarle más provecho a tu flecha, cómo descansar un poco el hombro que te está molestando, cómo aprovechas más. Y entonces en esa búsqueda empiezas a tener otro sentido del esfuerzo que no es mecánico, que no es monótono, que realmente te permite como explorar también en tu conocimiento y acrecentar el conocimiento de ti mismo y de tu cuerpo. Entonces empieza a ser un proceso muy interesante. Claro, claro. Oye, Armando, Alan Cooper pregunta, ¿podrías decirnos cuál es la diferencia entre un instructor y el entrenador? Dice, porque muchos instructores se molestan cuando al tomarlos les damos pequeñas dosis planificadas y con un objetivo. Eso les contrasta, ya que para muchos entrenar es hacer vueltas y vueltas y terminar cansados innecesariamente al alumno. Bueno, la diferencia entre un educador y un entrenador es que básicamente el educador está dirigido a fomentar la actividad acuática para promover salud, para enseñar a nadar, para desarrollar capacidades cognitivas y competencias socioafectivas, etcétera, a través del movimiento en el agua, procurando en primera instancia salud, diversión y educación, ¿no? Esa es la principal tarea del educador. El entrenador utiliza esos mismos medios, tiene también parte de sus objetivos, pero con el propósito de potenciar las capacidades físicas, psíquicas e intelectuales de la persona para permitirle un mayor rendimiento en la competencia, y todo eso enmarcado dentro de una temporalidad o de un calendario que te fuerza a lograr ciertos objetivos en el tiempo y que por lo tanto implica una exigencia mayor. Es el propósito al final es utilizar el agua en los dos casos, pero uno con un enfoque más educativo y de salud. No es que el entrenamiento no lo tenga, también debe tener un enfoque educativo de salud, pero buscando un rendimiento, un desempeño para elevar tus capacidades de competencia en el nadador. Uh-huh, uh-huh. Armando, pregunta, ¿qué onda con el alto rendimiento en nuestro país? Esta ya te la hice el programa pasado. Pero por ahí alguien preguntaba, Gloria Alejandra preguntaba, ¿por qué no destacamos en los Juegos Olímpicos? ¿Qué pasa con el alto rendimiento? Sí, bueno, tratando de ser conciso porque es un tema complejo. Sí. El rendimiento deportivo es el reflejo del desarrollo socioeconómico y político de un país. Es decir, lo que logramos en resultados deportivos tiene mucho que ver con la manera como nos alimentamos, con la cantidad de médicos que tenemos, con las instalaciones que tenemos, con la visión que tienen nuestros políticos, con la capacitación que tienen nuestros entrenados. Es decir, lo que produce ese resultado es cómo interactuamos en las diferentes fuerzas, instituciones del país para producir un resultado. En México hemos dado muchos saltos importantes a lo largo de la historia, pero quizá lo que más nos ha faltado es continuidad en el proceso de un proyecto, de un apoyo, de una gran inversión en deporte. La continuidad, la falta de mantener ese esfuerzo a lo largo de los años ha sido lo que más nos ha costado trabajo. Lo que caracteriza el deporte de alto rendimiento en el mundo es el gran desarrollo científico y tecnológico aplicado a los procesos del entrenamiento. La natación es el deporte de mayor desarrollo científico y tecnológico del mundo. No existe otro deporte que exija más en ciencia y tecnología que la natación. Por eso, en la Federación Internacional, que son 208 federaciones, solo 12 producen medallas olímpicas. Estamos hablando de menos del 5%. El 95% de los países, aún algunos muy ricos, no producen medallas olímpicas por lo complejo que es llevar ese apoyo de ciencia y tecnología al proceso. En México tenemos grandes entrenadores, muchas instalaciones. Para que tengas una idea, la Ciudad de México es la ciudad del mundo que tiene más instalaciones deportivas. No hay ninguna ciudad en el mundo que tenga más que la Ciudad de México. Hungría es la quinta potencia del mundo y en la ciudad de Budapest no llegan a 20 piscinas de 50 metros. Nosotros en una delegación política tenemos más de 100. Sí. Población, regresamos a Hungría,
menos de 40 millones de habitantes. Nosotros tenemos 132 millones de población, 100 millones viven en el territorio mexicano y 33 millones están en edad de hacer deporte competitivo de rendimiento. Es decir, toda la población de juveniles infantiles que tiene México es completa la población de Hungría. Entonces tenemos más población, tenemos más instalaciones, tenemos más recursos, tenemos gente capacitada, falta organización institucional y continuidad en los proyectos. Digamos, ahí se reduce todo eso. Es muy complejo, pero el meollo está justo ahí. Sí, sí, sí. Ok, vale. Oye, y por último, sé que por ahí seguro nos están viendo muchos coordinadores, directores de alberca. Por ejemplo, aquí me encantó ver, por aquí anda mi querido Paquito Lara de Guadalajara y te manda saludos. También está Betty Ramos Saludos, de sí. Veracruz. Por ahí está Mónica Huertas de Perú. Entonces, hay varios que yo ya identifico que son directores, coordinadores de alberca y etcétera, ¿no? ¿A ellos qué mensajes les damos en relación a esta transformación que estamos diciendo en cuanto a la natación o a las actividades acuáticas más bien, me parece, en nuestro país? Sí, la función del coordinador es compleja porque él tiene que hacer que gire todos los engranes de la alberca, ¿no? El núcleo es la función de la coordinación. Básicamente tiene 4 áreas: atención a padres, atención a alumnos, atención a sus maestros y control administrativo. Y tiene que girar todo en torno de él para que funcione el resto de la escuela. Por cierto, aprovecho y los invito para este fin de semana. Tenemos un curso acá en San Juan del Río para coordinadores. Los que quieran venir, va a ser vía online o presencial. Entonces, los que quieran escribirnos para preguntar, ahí está la invitación. Paréntesis, Armando, ya que lo sacaste, voy a decir la sorpresa, ¿no? A ver, adelante. Si hay alguien que quiere ir a San Juan del Río, a este curso que está dando Armando Sánchez, los chicos de Cefoprea se mocharon con la banda acuática y tenemos una beca. Una beca del 100% para la primera persona que me escribe en inbox que quiera ir a este curso para coordinadores en San Juan del Río, en Querétaro. Ese es tu alberca, ¿cierto? Sí. En sábado y domingo aquí vamos a estar. Entonces, pues bienvenidos los que quieran. Pero de verdad que es una tarea importante porque el coordinador recibe la responsabilidad de cumplir la promesa a los alumnos. O sea, que el alumno termine sintiendo que para el servicio que pagó, el para qué venía buscando el agua, nosotros se lo pudimos ofrecer en diferentes programas, desde bebés, adultos mayores, equipos, etcétera, y que funcione eso, haciendo funcionar a su staff de maestros, dando respuesta a los padres y guiando a los alumnos, es algo muy complejo. Por eso hay que tener muchas herramientas para podérselos facilitar. Oye, porque además el staff está viviendo todo esto que dijimos que viven nuestros alumnos. Exacto. Entonces, esta parte del reto, esta parte de motivar a hacer las cosas diferentes, ¿no? Es distinto, ¿no? Porque no es que les vayas a enseñar algo, etcétera, pero también esta atmósfera tiene que estar permeada y tiene que estar lanzada desde las cabezas de las instituciones, ¿cierto? Correcto. Y aparte de eso es que estamos enfrentando una nueva realidad. Entonces, entender esa nueva realidad en nuestra función y en las necesidades de nuestros alumnos es crucial si queremos realmente a cabalidad ser una institución que sirva a los propósitos que la gente está buscando. Buenísimo. Armando, ha sido un placer. O sea, era imposible hacer una conversación chiquita contigo. No, un placer también para mí, de verdad, y muy agradecido por la invitación, muy agradecido a todos nuestros amigos por su deferencia en habernos escuchado el día de hoy. Oigan, y solo me queda invitarte a ti, Armando, y a todos los que nos están viendo a vernos el próximo miércoles, que va a ser un programa no de conversamos y además nadamos, sino de contracorriente, en donde les voy a estar contando 2 cosas. Uno, todo lo que vivimos en Brazadas por la Vida este fin de semana, que fue muy emocionante, y por otro lado, lo que voy a vivir este fin de semana en el reto Acapulco, acompañando a Álvaro Barrera del equipo de Carlos Franco en su cruce de 22 kilómetros, que nada más y nada menos me va a poner a nadar 3 horas ahí, bañándolo. Disfrútalo y diviértete.
A ver cómo nos va. Ya les iré. Estén al pendiente de las transmisiones. Ojo, las transmisiones van a empezar como desde las 2 de la mañana, así que si andan desvelados del viernes para sábado, pues estén al pendiente de todo lo que vamos a estar poniendo. Y nos los espero el próximo miércoles, ya saben, 8:30 de la noche, aquí en Facebook. Armando, muchísimas gracias. Saludos. Fue un placer conversar contigo. Gracias, igualmente. Un abrazo. Bendiciones Cuídense a todos en mucho. casa. Gracias. Bye. Deseamos que este programa te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Y Además Nadamos. Este programa fue apoyado por Aidea. Te esperamos en el siguiente.